Hebreos 9:27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. La palabra del Señor dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Leámoslo de nuevo todos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Oremos. Mi Señor y Padre eterno, este día que tú nos has dado para congregarnos, te damos gracias, Señor, porque tú has permitido que podamos estar reunidos una vez más. Señor, bendice tu palabra, haz que ella pueda penetrar en nuestros corazones, haz que tu palabra pueda transformarnos, Señor. Danos corazones para que podamos atesorar las verdades que tú vas a hablar en esta mañana. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El título del mensaje y propósito del mismo es: ¿por qué los cristianos no celebramos Halloween? ¿Por qué los cristianos no celebramos Halloween? En Norteamérica, Halloween. En América Latina, el Día de las Brujas o la celebración del Día de los Muertos. Todo tiene que ver con la muerte. Todo tiene que ver con los espíritus. Cuando moría una persona en el antiguo Egipto, comenzaban un largo viaje. Ellos comenzaban un viaje que los iba a llevar por lugares que ellos no conocían. Por eso mismo, en las tumbas, ellos metían junto con la persona fallecida instrumentos de todo tipo, cosas que usted ni se imagina. Ellos ponían en las tumbas armas, ponían vestidos finísimos, ponían comida. Es más, para ciertas personas de cierto nivel económico, también incluían hasta sus propios siervos, para que estos les ayudaran en el viaje que ellos comenzaban. Así hacían los antiguos egipcios. Usted podrá haber visto en la televisión o documentales referente a las momias, a los faraones encontrados, ¿verdad?, en esas tumbas. Todas las alhajas y todas las cosas que iban incluidos en las tumbas. Pero, ¿dónde comienza todo con relación al Halloween? Fíjense que hace muchos años, 300 años aproximadamente antes de Jesucristo, ya los celtas vivían en el norte de Europa, en las islas británicas, incluyendo Irlanda, en Escandinavia, en el norte de Francia, toda esa zona de la parte occidental de Europa. Y ellos eran una cultura como cualquier otra, pero sus usos y costumbres eran dominados por una casta sacerdotal que se llamaban los druidas. Los druidas dominaban prácticamente toda esa sociedad. Ellos tenían ritos múltiples, pero entre uno de esos ritos, entre uno de sus dioses al que ellos adoraban, era al dios Samhain. Y los galos tenían un festival que se llamaba el Festival de Samhain, que específicamente se celebraba el 31 de octubre. Pero muchas personas se preguntan, ¿y por qué lo celebraban el 31 de octubre? Pues, tal vez quizás usted no lo sepa, pero el 1 de noviembre comenzaba el año nuevo celta. El 31 de octubre les indicaba a ellos la muerte de ese año viejo. Todo se relaciona con la muerte del año, con la muerte del ser humano. Es más, ellos creían en un dios que se llamaba el dios Sol. Y el 31 de octubre en esas latitudes ya el frío es evidente. Los días comienzan a ser más cortos. La época de luz, las horas de luz son menos y las horas de oscuridad son más. Ellos pensaban que el dios Sol estaba siendo sometido por el dios de la oscuridad, que es el mismo dios Samhain, que es el dios de la muerte. Entonces todo se relaciona con la muerte. Así es como ellos celebraban este festival
en honor a Samhain, que es el dios de la muerte, el 31 de octubre. Y esta celebración, déjeme decirle, es una celebración pagana. Pero ¿por qué digo yo que es una celebración pagana? Es una celebración pagana porque todo aquello, y pónganme atención, todo aquello a lo que se le rinde culto, a lo que se le rinde adoración, que no sea a Jehová Dios, el Dios eterno, el Dios verdadero, todo eso es pagano. Así como usted lo escucha. La celebración del Halloween es una celebración pagana y comenzó de una costumbre pagana que no le rinde honor, ni gloria, ni adoración a nuestro Dios verdadero. Ahora bien, yo quiero darle a usted en esta mañana unas cuantas razones por qué los cristianos no celebramos Halloween. Y la primera que quiero decirle es que no celebramos Halloween porque no es una celebración cristiana, para comenzar. Mire, los cristianos celebramos la Cena del Señor. Y celebramos la Cena del Señor porque nos recuerda lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo porque la Biblia dice que si no existiera, si no hubiera habido la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe sería vana. Celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo celebramos en la Navidad. Celebramos cosas cristianas. Celebramos cosas de la palabra de Dios. Claro, con los niños es difícil, porque ellos son fácilmente asimilables. Un niño se le acercó a su padre y le dijo: papi, ¿verdad que nosotros celebramos Christmas? Ah, sí, hijo, celebramos Christmas. Papi, pero ¿verdad que también nosotros celebramos la Navidad? Sí, ahí es la misma cosa. Sí, hijo, celebramos la Navidad. Pero ¿podemos celebrar tres cosas? Porque yo también quiero celebrar Halloween. Los niños, hermano, son niños, ellos no saben nada. Pero usted, que es su padre, usted que es su abuelo, usted que es su tutor, su tío, no sé qué podrá tener usted relación con ese niño, pero usted sí sabe, usted sí conoce. Y sabe que la Biblia nos manda a que nosotros guardemos el corazón de nuestros hijos. Nuestros hijos van a ser influenciados fácilmente por costumbres, pero nosotros estamos ahí para decirle a nuestros hijos lo que es bueno y lo que es malo. Si usted me acompaña a Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, usted va a encontrar que los antiguos hebreos, ellos ya sabían esto, y ellos entendían que debían de cuidar a sus hijos y debían de enseñarles solamente las cosas que provenían de Dios, de Jehová. Y dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Los hebreos entendían, en base a lo que Dios les había dicho, que ellos tenían que enseñarle a sus hijos, pero todas las cosas que Dios les había mandado. Era evidente, y usted se va a dar cuenta si usted lee el Antiguo Testamento, lo que es los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, el Pentateuco que conocemos nosotros, usted se va a dar cuenta que el Señor les mandó explícitamente que no compartieran, que no ellos practicaran los cultos y los ritos de las naciones paganas, de las naciones a donde ellos iban a la conquista de Canaán. ¿Por qué los cristianos no celebramos Halloween? Porque no es una celebración cristiana, querido hermano, querido amigo. Fíjense que cuando usted lee a nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, cuando se da la última cena, ¿qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Cristo dijo: haced
esto todas las veces que la comieres. Y agregó, en memoria de mí. Acuérdese, celebración pagana, ritos paganos, actividad pagana, es todo aquello que le rinda honor, gloria, culto y adoración a cualquier cosa que no sea a Jehová nuestro Dios, el Dios verdadero. Segundo, ¿por qué los cristianos no celebramos Halloween? No celebramos Halloween porque es una exaltación al espiritismo y a la comunicación con los muertos. ¿O no se ha fijado usted en los 31 de octubre y usted pone la televisión y mira a las entrevistas que hacen esos programas Top Show en prime time? ¿A quiénes entrevistan? ¿No se ha fijado usted que llevan a los principales espiritistas? Llevan a los principales brujos. Bueno, también llevan hasta ateos para que hablen referente a este día, a la celebración que muchas personas pues hacen el 31 de octubre. Espiritistas, medium, brujas. Esos son los personajes que usted va a ver en las entrevistas en estas fechas. Yo ayer estaba viendo televisión y las películas de televisión que logré ver en la televisión solamente eran relacionados con casos así de espíritus. Y sabe que en esos días yo estaba viendo un programa del año pasado, 31 de octubre del 2012, y en un programa de televisión en inglés estaban entrevistando a una medium famosa aquí en los Estados Unidos. Y las personas hablan por teléfono. Y ellos les invitan a que aquellos que han tenido familiares que han fallecido recientemente, que hablen por teléfono y le hagan preguntas al medium, a la persona espiritista que está ahí entrevistada. Y a través de ellos, el espiritista, el medium, dice que se comunica con el familiar fallecido y le dice que te ha perdonado, dice que te ama, que te está esperando, que guardes al gatito, que guardes la casa. Y la persona por teléfono dice, sí, ese es mi familiar. Sí, gracias a Dios que he podido hablar con él. Hermano, esto contradice lo que la palabra del Señor menciona. Acompáñeme a la cita que hemos leído inicialmente. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice la palabra del Señor, y de la manera que está establecido para los hombres, puede poner sobre sus pies, mi querido dice, hermano, mi querido amigo, que mueran una sola vez, Hebreos y después 9:27. de esto, el juicio. Cuando la Y de la persona manera muere, que está establecido déjeme para los decirle, déjeme hombres, explicarle. que mueran O sea, nosotros una sola somos vez, una, y después de esto, nosotros el somos juicio. cristianos, nosotros Veamos creemos en la Biblia, todos. nosotros no creemos en Y de ninguna la otra manera cosa. que está establecido Y la para Biblia los dice, hombres, la Biblia que usted mueran tiene en su una mano, sola vez, la Biblia y después afirma de esto, que después de la el muerte juicio. ya no hay nada. Oremos. Cuando la persona va a la tumba, Señor y ya no Padre tiene eterno, el poder ni la este capacidad día de poder nos regresar has dado al mundo de los regalos. vivos. Y dice que aquel que ha muerto con Cristo va a pasar a la presencia de Él. Dice, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. No hay una capacidad para que yo pueda comunicarme, ya sea a través de un brujo, a través de un medium, de comunicarme con esa persona. Eso no existe, es una falsedad. La Biblia lo afirma. Hay personas que le dicen a uno, cuando yo muera, si tú te sigues portando así, voy a regresar y te voy a jalar los pies. Y la persona, ay, no puede ser. Eso es una mentira. Nadie puede regresar del mundo de los muertos. Nadie. Eso es de las mentiras más grandes. Y es una mentira diabólica. Hay una persona que habló con su papá. Esa persona había estado peleado con su padre y su padre murió. Y esa persona buscó al mejor medium que le habían dicho, porque él quería conversar con su padre. Él quería pedirle perdón a su padre, porque cuando su padre murió enojado con él. Buscó al medium y se comunicó con el medium y llegó donde el pastor y le dijo,
pastor, eso que usted está hablando, eso es mentira. Porque yo hablé con el medium y a través de él, yo hablé con mi padre. Y mi padre me perdonó. ¿Qué opina de eso? Y lo que opinamos es que él no habló con su padre. Él habló con un demonio. Con él se pudo comunicar. Porque los demonios, la Biblia dice, Satanás y sus demonios existen. Y ellos están presentes en todos los ámbitos de la vida humana. Habló con un demonio. Y las personas piensan que es su familiar. Piensan que es su madrecita que ha fallecido. Piensan que es su hijo que murió en la guerra. Y van y quieren buscar comunicación con ellos. Pero eso no es posible. Llega un momento en la vida del cristiano, en la vida de la persona que teme a Dios, que tiene que tomar una decisión. O hacerle caso a sus emociones, de quererse comunicar con algún familiar que ha amado tanto durante su vida, o hacerle caso a la palabra de Dios. Usted lo decide. Si quiere comunicarse con su familiar, cosa que no es cierto, o quiere hacerle caso a la Biblia. Pero ¿de dónde viene todo esto, hermanos? Los celtas, esa comunidad antigua allá en Europa, ellos el 31 de octubre tenían este festival a Samhain, que era el dios de la muerte. Y fíjense que ellos creían que Samhain, el dios de la muerte, permitía a los espíritus de las personas que habían muerto, que ese día pudieran venir a convivir con los vivos. Entonces ellos habían muertos, espíritus de personas muertas que iban a llegar a dañar a las personas que estaban viviendo. Y entonces ellos se vestían de animales, se vestían de trajes ofensivos para poder evitar que los muertos pudieran encontrarse con ellos. De ahí viene. Como les digo, es una celebración completamente pagana. ¿Por qué los cristianos no celebramos Halloween? Porque es una exaltación al espiritismo y a la comunicación con los muertos. Pero otra razón, los cristianos no celebramos Halloween porque es una exaltación a Satanás y a sus demonios. El 31 de octubre, el día del Halloween, si usted escucha los testimonios de personas que han pertenecido a sectas satánicas, de personas que han sido brujos y han estado metidos en situaciones de ocultismo, usted va a encontrar que ellos dicen que hay 2 días principales para los grupos satánicos. Y uno, el principal, es el 31 de octubre, porque es el Día de los Muertos. Y el segundo es el cumpleaños del que hizo la Biblia satánica, Anton LaVey creo que se llama. Esos 2 días son importantes, pero para ellos el más importante es el 31 de octubre. Y el 31 de octubre ellos celebran sus misas satánicas y todos sus ritos. Y para ellos es muy importante. Es la exaltación a Satanás y a sus demonios. Lea conmigo Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. Deuteronomios 18:10. En estos ritos satánicos se ha sabido, hermanos, que estos grupos hacen actividades completamente fuera de orden. Orgías sexuales, hacen sacrificios de animales y aún sacrificios de personas humanas, incluyendo niños recién nacidos. Deuteronomio 18:10 dice así: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esto es en referencia a las costumbres paganas de ofrendar a sus hijos pequeños a los dioses cananeos. Ellos los ofrecían en ritos y al final quemaban el cuerpo del niño. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Para aquellos que a lo mejor piensan que no es malo ir donde la persona para que le diga cosas de sus familiares fallecidos. En Deuteronomio 18:12 dice: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová echa estas naciones de delante de ti. Los disfraces tienen una connotación perversa, una connotación diabólica,
satánica. Hay una historia bíblica en la cual el rey Saúl se vistió, se disfrazó para llegar y confundir a una medium para querer hablar con el profeta Samuel. La mujer del rey Jeroboam también se disfrazó para ir a consultar al profeta Elías con relación a la salud de su esposo. El rey Acab, si usted lee Primera de Reyes, usted se va a dar cuenta que el rey Acab murió disfrazado. El rey Josías, igualmente, él murió disfrazado. Los disfraces dejan mucho que desear. Los disfraces no le dan honra a Dios. Es más, es una exaltación al culto de la muerte. Es una exaltación a Satanás y a sus demonios. Al contrario, cuando usted lee la Biblia, usted va a encontrarse que la Biblia nos pide, nos manda que nos vistamos de nuestro Señor Jesucristo. Si usted se va a Efesios capítulo 6, versículo 10, acompáñeme, hermano, amigo, Efesios capítulo 6, versículo 10, la palabra del Señor nos manda y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Esos son sus enemigos, el diablo y sus demonios, y todas sus potestades. Versículo 13, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ese es el disfraz de los cristianos. Si queremos decirlo así, entre comillas, disfraz. Dice, ceñid vuestros lomos con la verdad. Vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo dice, vístanse con la armadura de Dios. ¿Por qué los cristianos no celebramos Halloween? Porque esa costumbre de disfrazarse en ese día, los disfraces tienen una connotación perversa y satánica. Número 5. ¿Por qué los cristianos no celebramos Halloween? Porque el Halloween no exalta a Dios. El Halloween no exalta a Dios. Ayúdenme con la cita Deuteronomios capítulo 10. Deuteronomios capítulo 10, versículo 20. Deuteronomios 10, 20. Dice la palabra del Señor: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, y a Él seguirás, por su nombre jurarás. Al único que nosotros debemos de exaltar, al único que debemos de adorar, al único que debemos de servir, es al único Dios verdadero, a nuestro Señor. Si esta fiesta no exalta a Dios, nosotros no tenemos nada que ver con ella. Bueno, yo creo que este día, después de esta reunión, después de esta conferencia, después de este servicio, como usted le quiera llamar, usted está en la libertad de hacer lo que usted desee. Usted está en la libertad de vestirse con un disfraz. Usted está en la libertad de ir a que le lea el tarot, las cartas. Usted está en la libertad de buscar algún medium, algún espiritista. Pero déjeme decirle que la palabra del Señor ha sido expuesta para usted en esta mañana. Si usted lo hace, pues es su decisión. Nosotros, los creyentes, no tenemos nada que ver con ninguna celebración que sea pagana. Ninguna celebración, en particular esta, que es el Halloween. Porque el Halloween no exalta a Dios de ninguna manera. Es más,
suceden cosas extrañas. Hace años me cuentan que como en el Halloween también se acostumbra dar dulces a los niños, pues llegaron al extremo estas juntas satánicas, estas reuniones con personas pudientes, gentes encargadas de fabricar y de distribuir dulces. Distribuyeron dulces envenenados y muchos niños murieron. Tal vez usted se acordará de ello. Dulces envenenados. Eso hicieron. Es más, cuando los niños llegan, si usted se acuerda, usted ya lo habrá visto, cuando los niños llegan a su casa, le tocan la puerta y le piden dulce, y si usted no les da dulces, ellos le hacen una palabrería. ¿Qué significa eso? Eso es lo que significa, es una maldición. Aunque el niño no lo sepa, aunque las personas que anden ahí no entiendan qué es eso, es una maldición. ¿Y sabe de dónde viene esto? De los antiguos celtas. En el día del festival celta, del Samhain, venían los druidas, que eran los sacerdotes que llevaban a cabo todos estos ritos, y ellos llegaban a las poblaciones, a los pueblos, y ellos llegaban pidiendo comida, llegaban pidiendo animales, llegaban pidiendo cosechas, granos, porque ellos tenían que ir a ofrecer a su dios Samhain para aplacar la ira de ese dios. Y cuando las personas se negaban a dar lo que ellos les pedían, es más, en todos los pueblos ellos pedían a un niño o a una mujer virgen para sacrificarla al dios Samhain. Y cuando las personas no les proveían de lo que ellos necesitaban, ellos venían y ellos echaban un conjuro, una maldición. Y ellos creían que en el siguiente año una persona de esa familia iba a morir violentamente. De ahí viene esa maldición o esas palabras raras que los niños dicen cuando no se les entregan dulces. Pero como les digo, los niños son inocentes. Los que no somos inocentes somos nosotros. Cuentan que una vez andaba sus papás con los niños pidiendo dulces y llegó a una casa y no les dieron dulces. Y los niños no se enojaron. Quienes se enojaron fueron los padres. Qué terrible, hermano. Desconocimiento, ¿verdad? Halloween no exalta a Dios para nada, hermanos. Usted cuando ve la televisión, usted solo mira películas de demonios, películas de brujería, películas de muertos, películas de zombies, todo lo que se relaciona con la muerte. Los disfraces, usted va a ver disfraces diabólicos, de brujas, de muertos, de espíritus. En nada exalta a Dios. ¿Por qué los cristianos no celebramos Halloween? Porque no exalta a Dios. Número 6. ¿Por qué los cristianos no celebramos Halloween? Si el mundo celebra Halloween, nosotros no. Si el mundo celebra Halloween, ustedes no. Quiero que vean Miqueas capítulo 4 versículo 5. Miqueas capítulo 4 versículo 5. Y les voy a dar tiempo para que lleguen a ese libro. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? De los profetas menores, antes del Evangelio de Mateo, usted lo va a encontrar. Miqueas está antes de Nahum, de Habacuc y de Sofonías. Miqueas capítulo 4 versículo 5. Quiero que ponga mucha, pero mucha atención a esta lectura, porque esto le va a servir a usted tremendamente. Si usted quiere celebrar Halloween, lea esta cita y usted me dirá. Dice Miqueas capítulo 4 versículo 5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, y note que Dios está con D pequeña. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, ¿a quién se exalta en Halloween, hermanos? Se exalta a Satanás y a sus demonios. Si en ese día, si en esta temporada de Halloween, las personas andan en el nombre de Satanás, en el nombre del diablo y de sus demonios, como dice la cita, continúa, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Miqueas 4:5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros los hijos de Dios no lo haremos. Me recuerdo que hace años cuando nosotros venimos, hubo un Halloween, una celebración de Halloween, y yo comentaba ayer con el hermano que cuando conversaba yo con la familia
Y yo les decía, ¿y por qué celebran Halloween? Creyentes, hermano, creyentes. ¿Por qué celebran Halloween? ¿Saben cuál fue la respuesta que me dieron? Porque estamos en Estados Unidos y en Estados Unidos se celebra el Halloween. La Biblia dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, usted no está obligado a hacerlo. Usted no está obligado a utilizar, usted no está obligado a practicar costumbres que no lleven nada de cristiano, que no lleven nada que no exalten a Jehová Dios, que no exalten a Cristo. Si el mundo no adora al Señor, si su familia no adora al Señor con esta celebración, déjelo. Usted y yo sí lo vamos a hacer. Cristiano, tú no debes cambiar tus costumbres porque tú cambias de país, o porque tú cambias de ciudad, o porque te casaste con una persona que no es creyente. Tú no estás obligado a cambiar tus costumbres cristianas. No lo debes de hacer. Mira, tú vas a encontrar aquí en esta ciudad una infinidad de razas. Tú ves maometanos, tú ves hindúes, tú ves de todo tipo. Mira, y son muchos. Tú te vas a la India y hay hindúes, pero millones y millones y millones. Tú te vas a la China y hay millones y millones de chinos. Pero no quiere decir que porque millones y millones de chinos y millones de hindúes y de islamistas, solo porque ellos son muchos y porque nosotros podemos convivir con ellos, debamos de adoptar las costumbres de ellos. Eso no, hermano. La Biblia dice, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Nosotros no debemos de cambiar nuestras costumbres. Si otras personas lo hacen, déjenlo. Si esta sociedad se quiere ir al paganismo, si esta sociedad se quiere ir al secularismo, que lo hagan. Pero nosotros hemos creído en Jesucristo. Hemos sido lavados por la sangre de nuestro Señor. Y nosotros, sí, nuestros ojos están abiertos y podemos ver la verdad de nuestro Señor. ¿Por qué los cristianos no celebramos Halloween? Si el mundo celebra Halloween, nosotros no, hermano. Nosotros tenemos conocimiento, nosotros sabemos lo que pasa. Mira, pero si después de esta reunión tú te vas y celebras Halloween, si después de esta reunión tú te vas y ya esa costumbre que ya te he dicho que es pagana, entonces ¿sabes en qué te convertirás? Te convertirás, como dice la Biblia, en un necio. Sí, hermano. Hay una ilustración de este abogado que se llama Robert Shapiro, abogado de celebridades. Él representó a O.J. Simpson, se recordarán ustedes hace muchos años, ¿verdad? Que este es un caso muy sonado. Este señor Robert Shapiro tenía un hijo y este hijo murió de una sobredosis de droga. Y Robert Shapiro él quiso investigar por qué su hijo le había pasado eso. Se dio la tarea de buscar en las high school de nuestro país, de aquí de los Estados Unidos. Y él llegó a una conclusión, y la conclusión es muy severa. La conclusión de él es que el 90% de los jóvenes en la high school, y escuche bien, el 90% de los jóvenes en la high school han probado algún tipo de droga. El 10% restante no. Usted me dirá, 90%, pero eso es mucho. Entonces significa que el 10% que no ha probado droga son la comunidad de jóvenes que son creyentes, que son cristianos. No se engañe, querido amigo. No, en el 90% de esos jóvenes que han probado drogas están nuestros hijos. Ahí están. No se engañe. Todos debemos de tener conocimiento de lo que está sucediendo. Los jóvenes deben de saber lo que está pasando. Los jóvenes no deben de dejarse llevar por amistades, no se deben dejar llevar por costumbres, por sus amigos, por sus amigas. No. Si el mundo celebra Halloween, los cristianos no, hermano. Número 7. ¿Por qué los cristianos no celebramos Halloween? No hagamos cosas malas que parezcan buenas. Por eso no celebramos Halloween. Porque no queremos hacer cosas malas que parezcan buenas.
Acompáñenme a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14. 2 de Corintios 11, capítulo 14. Y dice la palabra del Señor. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Ve? ¿Ve ahí, hermano, amigo? ¿Ve usted? Ahí está un disfraz. ¿De dónde vienen los disfraces? Ahí está, hermano. Él es el encargado de todo eso. Como dice, Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Y sabe para qué lo hace? Para engañar. Jesucristo dijo que Él ha venido a robar, a matar y a destruir. Jesucristo dijo que Satanás y sus demonios han venido a robar, a matar y a destruir. Es el engañador más grande. Él es el mentiroso más grande. La Biblia dice que es padre de mentira. Ahí está el primer disfraz. ¿Qué significa esta cita que hemos leído? Se la voy a explicar de una manera que usted la puede entender. Si eso no es malo. ¿Y qué tiene de malo? La palabra dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él hace parecer las cosas malas como buenas. ¿Sabe qué es lo que hace? Le pone a las personas, a los jóvenes, les pone un velo en sus ojos y ellos no pueden ver eso malo. Ellos creen que es algo normal. Ellos creen que consumir drogas es algo de la juventud. Un cigarrito no es nada. Todos lo han hecho. Les pone un velo. Les pone un velo para que lo que ellos piensan que están haciendo no es incorrecto. No tiene nada de malo. Todas esas reuniones que más parecen orgía en la juventud. Claro, Satanás les pone en su mente, eso no es malo, es parte de la juventud. Chica, tienes que divertirte. Joven, no, prueba esto. Si estás joven, tus papás ya son ancianos, son abuelos. Ellos son de otra época. La Biblia dice que no digamos a lo bueno malo ni a lo malo bueno. Tú tienes que discernir lo que es bueno y lo que es malo. Dios te ha dado una capacidad, la capacidad de raciocinio. La Biblia dice que el creyente tiene algo más y dice que tiene la mente de Cristo. Si no es malo, dicen. Y a mí, ¿qué me revienta cuando me dicen eso usted? Sabiendo que en realidad es malo. Si no es malo. ¿Cuántas cosas malas como cristianos, como aquellos que queremos agradar a Dios, la hemos disfrazado como cosas inocentes, como cosas buenas? ¿Cuántas cosas malas los cristianos practican? Hágase usted el pensamiento, vea usted cuántas cosas usted ha hecho que para los ojos de Dios son incorrectas y usted las practica como cosas normales. Mire, a los niños les gusta celebrar el Halloween, les gustan los dulces, les gustan las fiestas, pero ellos son niños. Pero usted ya está viejo y usted sí sabe que eso es malo, que eso no agrada en nada a Dios. Y usted como padre es el que tiene que guiarlos por el buen camino. Vaya a las tiendas y vea esos disfraces tan horribles que hay. Hay personas que ocupan estas celebraciones para otras cosas. El año pasado nos dimos cuenta nosotros de una familia cristiana, muy cristiana, que agarraron las calabazas y hicieron las caras de las calabazas. Hicieron todo eso, hermano, esas que venden y las vendían en su escuela porque ellos querían recoger dinero para un viaje misionero que iban a hacer. Las calabazas. ¿Y sabe de dónde viene eso de las calabazas? Las calabazas, dice que los celtas, ellos cuando andaban en la noche en ese festival, dice que ellos ocupaban los nabos. Y dice que los nabos los perforaban y les hacían una figura horrible. Y ponían una vela adentro y con eso se alumbraban ellos. Pero lo malo radica en que ellos le asociaban a ese nabo, a esa calabaza, le asociaban un espíritu familiar. Y para aquellos que no saben qué es un espíritu familiar, eso es diabólico. Es un demonio que se le asocia a un animal o a una cosa. Y cuando ellos hacían la maldición a las personas, ese espíritu era el que generaba esa maldición. Es una creencia. Muchos de nosotros pensamos que las cosas son inocentes, pero no son así.
El problema muchas veces es el desconocimiento que nosotros tenemos. ¿Cuántos de aquí no han consultado a aquella persona que le lee la mano? La línea de la vida. Vas a tener larga vida. Dice que vas a tener dinero. Ay, se alegra la gente cuando les dice eso. ¿Cuántos no han practicado, no han, eso que se llaman la Ouija? ¿Cuántos no lo han hecho? Si no tiene nada de malo, dice. Bueno, el horóscopo. ¿Cuántos no leen el horóscopo en el periódico, en la revista o en la televisión, en los programas de televisión? Ahí viene la persona que le lee los signos. Acompáñenme a Segunda de Reyes 23:5. Segunda de Reyes 23:5. Y les voy a demostrar eso del horóscopo, porque hay mucha ignorancia en cuanto a esto. Segunda de Reyes 23:5. Había un rey en Israel, en Judá, que hizo reformas. Un rey bueno. Tan bueno fue este rey que le tenía gran honra a Dios, que adoraba al Señor. Anteriormente a él hubieron muchos reyes malos que hicieron cosas terribles. Dice en el versículo 4, este rey Josías mandó a hacer unas reformas y dice el 4, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, el dios pagano, para Acera, es la mamá de este Dios, y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Versículo 5, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodíaco y a todos los ejércitos de los cielos. Aún los hebreos en ese entonces ya sabían que la interpretación del zodíaco, de las estrellas y de la luna y de los astros, todo eso es abominación al Señor. Y este rey Josías se dio la tarea de hacer una limpia completa en el templo de Jerusalén y en todo Judá. Para nada agrada a Dios cuando usted quiere conocer qué le va a deparar el día. Y usted dice, yo soy del signo de Escorpión, voy a ver qué me depara. Y usted le pone atención a esas cosas. Eso es abominación para el Señor. No haga cosas malas que parezcan buenas. Haga cosas buenas, cosas que le agraden al Señor. Claro, yo no le digo que usted vaya a ofender a personas. Como cristiano, usted debe de respetar. Si otras personas hacen esto, déjelos. Usted no lo haga. Pero sobre todo, no haga cosas malas que parezcan buenas. No se deje influenciar por el mundo, por la manera de pensar y de actuar de lo que la mayoría hace. Nosotros podemos apartarnos del mundo, podemos aislarnos del mundo, podemos rechazar todas esas costumbres paganas. Nosotros podemos también levantarnos como creyentes y hacer lo contrario, influenciar al mundo, transformándolo a través de lo que la palabra de Dios dice. Vamos a orar.